Buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche. Bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder transmitir este video, esta grabación, para poder bendecir el nombre del Señor, exaltar el nombre de Cristo, que es lo primero que debería estar en nuestros corazones, es poder glorificar a Dios a través de lo que uno pueda hacer para Dios. Bueno, Dios me permitió en este día poder compartir un mensaje sobre la postura del calvinismo, de Juan Calvino, del monerguismo, donde él enseña por medio de esta del monerguismo, de esta palabra, enseña de que la salvación es bajo sin ninguna condición, que Dios no le pide condición al hombre, que Dios solamente escogió al hombre para poder ser salvo, que escoge al hombre para poder obtener esta bendición de la salvación eterna. Y esta postura, esta enseñanza que es netamente satánica del diablo mismo, hoy día ha entrado en el corazón del cristiano, del hombre que profesa, que alaba y bendice el nombre del Señor. Hoy día lamentablemente se han levantado hombres corruptos, hijos del mismo diablo, que han entrado con esta enseñanza, que han dejado que Satanás llene su corazón de este engaño, y han entrado con estas enseñanzas dentro de la iglesia, y lamentablemente muchos hombres y mujeres con llamados tremendos, escogidos por el Señor para ciertos propósitos, hoy día se han corrompido por medio de esta enseñanza. Y aquí viene lo que se conoce hoy como el salvo siempre salvo. Esta postura de Calvino nos enseña que el hombre no tiene que hacer nada para poder ser salvo, que Dios nos predestinó, escogió nuestras vidas en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, para que usted y yo hoy día pudiéramos obtener esta salvación preciosa. Pero es un grave y terrible error que hoy día ha entrado doctrinal a la iglesia. Hoy día el hombre que quiere vivir de una manera corrompida, una manera pagana, de una manera desordenada dentro de la iglesia, toma esta palabra, esta postura calvinista para poder aplicarla a su vida, y camina de una manera horrorosa delante del Señor, sin temor, sin ninguna intención de poder vivir una vida santa, piadosa, y en una vida íntegra delante de Dios. Toman esta postura calvinista para poder hoy día vivir de una manera desordenada. Hoy día lamentablemente esta enseñanza del salvo siempre salvo, que viene de la postura de Calvino, hoy día ha corrompido tantos corazones y tantos hombres que un día comenzaron bien. Es como Pablo le dijo a los Gálatas, que habían comenzado por el Espíritu y habían acabado por la carne. Yo sé que usted me va a decir, sí, pero esto no viene hablando de la palabra, no viene hablando de una vida santa, no, ellos están hablando netamente de la ley, pero usted puede poner y aplicar esta palabra a su vida. Hombres que caminaron en el temor de Dios, caminaron en la integridad de Dios, caminaron en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, y han corrompido sus corazones por medio de esta postura calvinista. Hombres que hoy día ya no caminan en el temor, no tienen temor de descarriarse, no tienen temor de apartarse del Señor, no tienen temor de drogarse, fornicar ni adulterar. Ellos lo hacen porque tienen esta postura del monerguismo, de que Dios ya los predestinó sin ninguna precondición, no les pide que crean, no les pide que ellos acepten al Señor, no les pide que ellos reconozcan a Cristo, solamente ellos ya fueron escogidos, y después de haber sido escogidos, Dios los expió por medio de la sangre, del sacrificio de Cristo, y por ende el Espíritu Santo comienza una obra en su espíritu, y viene el convencimiento por medio del Espíritu Santo, y los dejan injertados en las gracias. Esa es la postura
postura del calvinismo, que el hombre no tiene que creer que sin ninguna precondición, o sea, sin ninguna condición anticipada, el hombre llega a ser salvo, que Dios escogió a gente para ser salvo y a otros para irse al infierno. Es una postura netamente satánica, porque así enfocan a Dios como un Dios injusto, de que Dios no le interesa que los otros se vayan al infierno. La Biblia nos enseña de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que habla en Romanos 8, 28, 29, 30 y de 29, 30, habla de cuando la Biblia nos enseña de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando habla del propósito, no habla de que Dios los predestinó para que ellos fueran salvos solamente, sino que detrás de la salvación hay un propósito, porque todos no fueron llamados para ser evangelistas, todos no fueron llamados para ser apóstoles, todos no fueron llamados para ser pastores o ejercer ciertos ministerios proféticos, sino que Dios predestina a hombres para ciertos propósitos en su casa, en su reino, para que puedan moverse dentro de la grey de Dios. Pero no habla de que Dios predestina solamente para ser salvos ciertos hombres, sino para ciertos propósitos ministeriales. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que viene hablando el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy día han corrompido la enseñanza de Dios, han torcido el mensaje para sus propios propósitos, para sus propios vientres, hombres que trabajan para sus propios vientres, hombres que no le importa pecar delante de Dios, no le importa desacreditar a Dios, no le importa que el nombre de Cristo sea blasfemado por causa de ellos. Ellos caminan de una manera desordenada, no le importa a nadie más que su propio vientre. Por eso es que es importante que podamos entender que esta corriente del diablo satánica hoy día se está moviendo de una manera terrible, de una manera tremenda dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Por eso es que es importante instruirse, comenzar a entender el mover de Dios y el mover de Satanás, lo que el diablo está provocando por medio de esta palabra. Es importante que nosotros, mi hermano y mi hermanas, podamos comenzar a caminar en el temor de Dios, en el temor de su palabra. La Biblia dice que debemos retener esta salvación con mucho temor y mucho temblor, y es lo que hoy día se ha perdido, el temor y el temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere bendecir nuestras vidas, Dios quiere bendecir nuestra familia, Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Es importante afirmar el corazón en la verdad. Es importante afirmar el corazón en la verdad de Jesucristo. La Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y aún su ministro como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, así como Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros, o sea, estamos hablando de los ministros de Satanás, también se disfrazan como ministros de justicia, parecen cristianos, caminan como cristianos, hablan como cristianos, se mueven como cristianos. De hecho tienen un conceptos bíblicos, pero montones de conceptos bíblicos en su mente, y hablan como cristianos, se mueven, tocan, alaban a Dios como cristianos, pero sus obras son los que la marcan. Hombres corrompidos, hombres corruptos de espíritu, de corazón, hombres que no temen que el nombre del Señor sea blasfemado, hombres que no temen que el nombre del Señor sea pisoteado, hombres que se apartan, fornican, se drogan, roban, se van al alcohol, se van detrás de las corrientes de este mundo. Después, cuando se quieren levantar, se levantan, se bañan, se afeitan, se ponen un buen traje, una buena Biblia, levantan las manos, alaban a Dios, bendicen a Dios, predican el Evangelio, después lo vuelven a hacer, se corrompen nuevamente, porque caminan bajo esta postura del salvo, siempre salvo. Esos son los ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Esas son las obras del hombre que caminan en el reino, son los que lo marcan, quiénes son realmente en el reino. Jesucristo dijo que el árbol bueno no le puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El árbol se conoce por el fruto.
El hombre se conoce por el caminar, por la integridad, por el temor que tiene. Yo no digo que el hombre no se haya equivocado. La Biblia dice que es imposible que el hombre no tenga tropiezo, pero hay por quién viene el tropiezo. Es imposible que el hombre no peque. La Biblia dice, el apóstol Juan dice que cualquiera que diga que no haya pecado hace a Dios mentiroso, porque no hay hombre en la tierra que no peque. Pero la Biblia también dice que cualquiera que practica el pecado es del diablo. Y hoy día el salvo, siempre salvo, practica el pecado total. Su postura es que Dios ya lo salvó y que puede caminar como quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que estamos compartiendo la falsa esperanza de la salvación. La falsa esperanza de la salvación es que el hombre hoy día cree que asistiendo a la iglesia o teniendo buenas obras o ayudando a los demás, el cielo lo tiene ganado. Mentira, porque si no, mucha gente iría al cielo, gente que hace cosas mejores que nosotros, gente que ayuda, que hace programas de televisión para ayudar a la gente con necesidad, gente millonaria que hoy día ayuda a los pobres, podría ganarse el cielo por medio de eso. La salvación no es por obra, es por fe. Es lo que el calvinismo, el monerguismo no reconoce. Dice que la salvación se obtuvo porque Dios la regaló, no porque el hombre haya creído. Que sin ninguna precondición, que el hombre no tiene que tener condición, no tiene que creer ni tampoco tener fe para ser salvo. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea, la fe a mí me lleva a caminar, la fe me lleva a actuar. Cuando Felipe se acerca donde el eunuco que iba leyendo Isaías 53, cuando el Espíritu Santo le dijo acércate, después que Felipe le muestra quién era el que había, de quién se venía hablando en Isaías 53, el eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes, si no, no. Y el eunuco dijo, creo. Y recién cuando él dijo, yo creo, Felipe lo bautizó. La Biblia dice que Felipe en Samaria predicó y había un hombre llamado Simón el Mago que tenía engañado a muchos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, que lo que él hacía era el gran poder de Dios, pero cuando llegó la verdadera palabra, el verdadero evangelio, dice que toda la gente quedó creyendo en Felipe y en el evangelio, aún Simón el Mago, es el evangelio de según Simón el Mago, ese evangelio que quiere con el dinero creer que por medio del dinero se pueden obtener cosas, que por medio del dinero se puede comprar la unción de Dios. Hombres que tienen engañado que según esos evangelios que ellos están enseñando del salvo siempre salvo, que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo, ese evangelio hoy día tiene engañado a muchos. Esos son los evangelios de Simón el Mago, que se han preocupado de tener dinero, de lucrarse, de andar. Yo no digo que el hombre tiene que andar como andragoso, pobre, sin ningún... Dios quiere que el hombre pueda vivir en la añadidura de él. La Biblia dice buscar el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Hoy día lamentablemente el evangelio de según Simón el Mago, el evangelio del salvo siempre salvo, hoy día busca añadidura y después el reino. El salvo siempre salvo ya no ora, el salvo siempre salvo ya no ayuna, el salvo siempre salvo ya no se consagra, el salvo siempre salvo ya no se guarda, el salvo siempre salvo ya no le importa ser íntegro delante de Dios, el salvo siempre salvo no tiene temor, el salvo siempre salvo nunca se santifica, el salvo siempre salvo no se arrepiente de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Esa postura satánica del diablo hoy día tiene que ser derribada por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere bendecir su iglesia. Dios quiere sacar esta cizaña que hoy día se ha envuelto. Usted sabe cómo es la cizaña. La cizaña es semejante al trigo, por eso que Jesús le dijo a los discípulos, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranque juntamente el trigo con ella, porque la cizaña es idéntica al trigo. Solamente que el fruto que la cizaña da también es idéntico, solamente que es de otro color, es negro, es amargo y venenoso. Y se enreda en el trigo. La cizaña da un fruto, pero es negro, amargo y venenoso. La enseñanza es dudosa, el gusto es amargo y a las finales te va a llevar a la muerte. Esa es la postura del salvo siempre salvo, que da un fruto, sí, pero es negro. Algo raro está mostrando ese fruto y es amargo,
alguna amargura te empieza a producir en tu espíritu y es venenoso, te lleva a la muerte espiritual. Hombres que caminan como zombies en el evangelio, hombres con esta postura que caminan como zombies, fornican, no les da miedo drogarse, no les da miedo, terminan los cultos de drogas, terminan los cultos, se meten con la hermana de la iglesia, terminan los cultos los pastores invitando a las hermanas a los moteles, no les importa hacer cosas corrompidas, tal, ya son salvos. Y esa es la postura de Satanás que hoy día ha entrado dentro de la iglesia, amado hermano. Es por eso que es tiempo de comenzar a buscar al Dios vivo y comenzar a buscarlo con mucho temor y temblor. La Biblia dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos. La palabra nos habla de que mora en nuestra mente, sino en nuestros corazones, esa postura que un día entró en la iglesia de Éfeso. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que se guardara de la falsa llamada ciencia, conocimiento. Había entrado una herejía destructora a la iglesia de Éfeso para poder destruir el ministerio que Timoteo estaba llevando. Hombres con conocimiento, hombres con esa postura del gnosticismo. Habían entrado los gnósticos enseñando de que el hombre era salvo por medio del conocimiento. Esa es la postura del salvo, siempre salvo. Se dedican a aprender, se dedican a entender y creen que por lo que saben y por lo que tienen Dios les regaló el cielo. Que creen que por saber más ya el cielo está para ellos. Mentira del diablo. Esto no es ese espíritu del gnosticismo. El gnosticismo entra a las iglesias y hace creer al hombre que entre más sabe, más cerca está del cielo. Mentira, hay hombres que no saben mucho, hay mujeres que no saben mucho, pero su corazón, un corazón que teme a Dios, un corazón que se guarda para Dios, un corazón que ama a Dios. Y hay hombres que saben también, pero también temen a Dios y tratan de ser hombres íntegros delante del Señor. Es importante tirar abajo, si usted ve esa postura en cualquier lugar y hable con verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En el tiempo de Sócrates y Platón había una postura filosófica del dualismo que enseñaba que todo lo físico era malo y que todo lo espiritual era bueno. En el tiempo de Sócrates y Platón, en el 427 al 347 a.C., ellos enseñaban a través del dualismo de que no importaba lo que yo hiciera a través del cuerpo, porque el cuerpo se perdía y mi espíritu se iba al cielo. Esa es una postura, ese dualismo hoy día el diablo lo ha espiritualizado y lo ha adentrado dentro de la iglesia y está metido en esta postura del monerguismo de Juan Calvino, del salvo siempre salvo, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, no importa lo que yo practique con mi cuerpo, esto se va a perder, pero mi alma, mi espíritu ya están en el cielo salvo. Algo de temer, algo de tener cuidado. Por eso que es importante, y mi hermano, usted que está escuchando esta grabación, que usted pueda entender de que Dios le ama, Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere bendecir su vida, pero hay que caminar con temor y temblor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hay que caminar en la doctrina apostólica y profética y que sea la principal piedra del ángulo Cristo. La doctrina apostólica y profética es la que va a traer bendición. Y no estoy hablando de esos apóstoles de vitrina o esos apóstoles de hoteles de 5 estrellas. Bueno, si Dios nos quiere llevar para allá, gloria a su nombre. Pero estamos hablando de hombres que caminan con el pobre, con la viuda, con el desamparado, que no tienen miedo de subir a un drogadicto, a un hombre alcohólico dentro de su auto, que le manchen el auto, no tienen problema en eso. No están esperando que les paguen para que puedan llevar el mensaje. Hombres que caminan donde está la viuda, donde están necesitados. Hombres que caminan en la doctrina de Jesucristo. Hombres que caminan en el temor, que no les da miedo dar tu vida por causa del reino. El apóstol Pablo, cuando Agabo se amorró su cinto en sus manos y sus pies y dijo: de esto le harán al hombre que es el dueño de este cinto. Mientras todos lloraban, él dijo: que así entristeciendo mi corazón. Yo no solamente estoy dispuesto a ser azotado, golpeado en Jerusalén, sino a dar mi vida por el evangelio. Hombres que dan su vida por causa del reino, hombres que no le importó ser comido por los leones, ser prendido como antorcha viviente en Israel por los emperadores, que no le importó perder casa, hombres que caminaron como extranjeros y peregrinos, hombres que no le importó ser desterrados a la isla de Pasmo, hombres que no le importó ser mártires, muertos ellos y su familia por causa del reino. Ese es el fundamento apostólico, lo que hoy día se ha perdido. El salvo siempre salvo vive de la manera más cómoda,
creen que el evangelio que hoy día está es diferente al que el Pablo dijo. Si alguno viniera con un evangelio diferente del que yo les he predicado, sea anatema. Cualquier otro evangelio que no sea similar al que Pablo predicó y al que los apóstoles predicaron, sea anatema. Nada, ni apóstoles, ni pastores, ni nadie puede venir con un evangelio diferente del que está en la Biblia. El diseño de Dios está en la Biblia. El diseño de Dios está en su palabra. Para que usted y su familia podamos subir al cielo, usted y su casa pueda ser salvos, usted tiene que caminar bajo las medidas de Dios que están en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga en esta noche. Que la paz de Dios esté con usted. Amén.